Amables oyentes, estamos hoy con nuestra palabra del domingo, un programa donde explicamos los textos bíblicos de la liturgia dominical. Hemos avanzado bastante por el tiempo ordinario en su segunda parte y también entonces estamos llegando al final del año litúrgico. Nos quedan faltando lo que queda de octubre y el mes de noviembre para comenzar un nuevo año litúrgico a finales de noviembre con el Adviento. El tiempo ordinario tiene 34 domingos. Este es el domingo 28º, por tanto, estamos pues en la recta final del tiempo ordinario. En el tiempo ordinario, como ustedes saben, amables oyentes, la liturgia tiene 3 lecturas, como casi todos los domingos. Tal vez las excepciones son la vigilia pascual y también la vigilia de Pentecostés, cuando se proponen un número más amplio de lecturas. La primera lectura en el tiempo ordinario proviene generalmente del Antiguo Testamento, la segunda lectura de una carta apostólica y la tercera, naturalmente, de un texto evangélico. Los ciclos dominicales son 3, A, B y C. Estamos en el ciclo A y en el ciclo A se prefiere, como les he indicado tantas veces, el Evangelio de San Mateo. El próximo año litúrgico, que comenzará a fines de noviembre, será ya el ciclo B, por eso escucharemos a lo largo del año textos tomados generalmente del Evangelio de Marcos, así en el tiempo ordinario y en algunos de los otros tiempos, porque en el tiempo pascual y también en Cuaresma, en fin, los textos evangélicos son, digamos, especialmente seleccionados. Pues bien, las 3 lecturas de este domingo son la primera del profeta Isaías en el capítulo 25, la segunda de la carta a los Filipenses que habíamos estado leyendo en los domingos anteriores y la tercera del capítulo 22 del Evangelio de Mateo. La cuarta parábola consecutiva que nos presenta el Evangelio de Mateo. Recuerden, amables oyentes, que el evangelista Mateo, en la última parte de la actividad histórica de Jesús, presenta casi consecutivamente 4 parábolas. La primera está antes de que Jesús llegue a Jerusalén. Es la parábola del propietario de la viña que contrató a diferentes horas trabajadores para su viña y finalmente les pagó a todos igual. La segunda y las otras 3, la parábola de los 2 hijos, luego la parábola de los viñadores homicidas y hoy la parábola de la gran cena, de la gran comida que un rey organiza para festejar la vida de su hijo. Estas 3 parábolas pues aparecen en Mateo durante la actividad de Jesús en la semana de Pasión. Después de su llegada a Jerusalén, Mateo pues plegado al Evangelio de Marcos, al libro de Marcos y a su ordenamiento, toma de Marcos la parábola de los viñadores homicidas, pero enmarca esta parábola con otras 2. Antes de la de los viñadores homicidas, pone Mateo de cuenta propia la parábola del padre que tenía 2 hijos, y luego, después de la de los viñadores homicidas, pone Mateo la parábola de la gran cena. La parábola de los viñadores, por tanto, viene de Marcos. La parábola de los 2 hijos es propia de Mateo, no aparece en ningún paralelo, y la parábola de la gran cena, que vamos a leer en el día de hoy, es tomada de la fuente Q, es decir, de la fuente que Mateo tiene en común con Lucas. Por eso encontramos un paralelo de la parábola de la gran cena, de la invitación que hace un señor a sus conocidos a una gran comida. La encontramos en Lucas capítulo 14, versículos 15 y siguientes. Pues bien, como el tema del Evangelio pues es una gran comida, entonces, fíjense, en vistas a eso, los liturgistas que organizaron después del Vaticano II los textos para las liturgias dominicales, entonces buscaron en la Biblia un pasaje bíblico, un pasaje profético en que se hablara de una gran comida. Y lo encontraron en Isaías capítulos 25, versículos 6 a 10. Allí pues, en un pasaje del profeta Isaías, o del libro de Isaías, un pasaje pues muy reciente, como les voy a explicar enseguida, aparece el pasaje que a continuación voy a leer. Les he explicado varias veces que el libro de Isaías es muy amplio, muy vasto y agrupa materiales de diferente época.
a partir de un núcleo pues que se originó por allá por la época en que Isaías actuó, es decir, en la época de la segunda mitad del siglo VIII, y que luego pues ese material fue recogido. Ese material de Isaías empezó a crecer porque en Israel el espíritu no se agotaba y por tanto entonces la gente espiritual del judaísmo tenía la tendencia de ir actualizando la palabra de Dios, de ir leyéndola, reinterpretándola. Y de esa manera fue creciendo el libro de Isaías. En la época del exilio se le agregó pues un pedazo muy importante, los capítulos 40 a 55, y luego después del exilio se le agregó otro pedazo, versículos 56 a 66. Por eso esos tres grandes secciones de Isaías suelen ser llamadas por la crítica actual, por la erudición bíblica actual, el primer Isaías 1:39, segundo Isaías 40:55, tercer Isaías 56 a 66. Pero fíjense, aún dentro de la primera colección, la que se suele llamar pues el primer Isaías y donde se conservan los núcleos más antiguos del libro, también hay adiciones posteriores. Precisamente el pedacito que toca leer hoy, capítulo 25, versículos 6 a 10, es, junto con otros, una de las últimas adiciones que sufrió o que recibió el libro de Isaías, ya presumiblemente en la época del siglo segundo, dicen unos, o en el siglo tercero, dicen otros. Es decir, no se sabe con certeza. En todo caso, es una época donde ya había aflorado en la conciencia de grupos judíos, presumiblemente los piadosos, los hasidim, la esperanza en la vida después de la muerte, en la derrota de la muerte. El Israel antiguo no tuvo esa concepción, no la tuvo, tal vez porque para desarrollar la concepción de un triunfo sobre la muerte era precisa una mitologización, digamos, o un recurso a la mitología, como lo habían hecho las antiguas religiones, por ejemplo la egipcia y aún la mesopotámica, pero más que todo la egipcia. Y entonces Israel sentía un sobrecogimiento muy grande ante el empleo de mitologías para hablar de Dios. Y por eso más bien prefirió callar Israel ante la perspectiva de la muerte y lo que hay más allá de la muerte, y quedarse solamente, digamos, con la importancia de Dios para el pueblo y luego para el individuo en esta vida. Los vivos son los que te alaban, oh Señor, dice por allá uno de los salmos. Los vivos son los que te alaban. No te recuerdas ya de los muertos. Los muertos son sombras que viven en la tiniebla, son habitantes de la tierra del olvido. Escuchen pues este texto, que como les digo, es un texto muy tardío, bien tardío, de los más tardíos quizá del Antiguo Testamento hebreo. Dice así: preparará el Señor de los ejércitos para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre todos los pueblos, el paño que tapa todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte. Este monte, expresión que se repite en el texto, queridos oyentes, varias veces, Jehar Hazé, se dice en el texto hebreo, es el monte Sión, que queda al pie de la ciudad de Jerusalén, sobre el cual pues fue edificado el templo del Señor. Este monte, allí está el templo. La ilusión del poeta es que finalmente el templo, este monte, será lugar de peregrinación para todos los pueblos, para todas las naciones, no solamente pues para Israel.
Es una perspectiva universal, amables oyentes, la que tiene este texto. Y en esa perspectiva universal, ustedes ven, se construye algo que finalmente permite que humanamente los seres humanos se congreguen, que los seres humanos se reúnan, y es un festín. El festín será maravilloso. Dios lo organizará, el Señor Dios de los ejércitos. Como dice el texto, en hebreo es Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos. El título es muy, muy antiguo. Aquí se usa en un texto relativamente reciente, pues, de la Biblia. Es el Señor de los ejércitos. Probablemente se refería a los ejércitos celestiales, es decir, a los astros del cielo. Y con ese nombre llamaban los antiguos israelitas a su Dios, asentado sobre querubines, los querubines que coronaban el arca de la alianza, que era como el trono del Dios o del Señor invisible sobre Israel. Pues bien, preparará para todos los pueblos de la tierra, no solamente pues para Israel, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos. Fíjense ustedes la forma de la poesía hebrea. Fíjense que se van turnando las expresiones. Primero, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares suculentos y luego vinos de solera, luego manjares enjundiosos, vinos generosos, es decir, manjares, es decir, elemento sólido, y luego vinos. Manjares, primero se dice suculentos y luego se dice enjundiosos, es decir, con grasa. A nosotros, los hombres de hoy, al menos para los que somos en alguna forma privilegiados por la situación social, como son ustedes la mayoría de los que me escuchan y también yo, que podemos tener pues los 3 golpes diarios, como dice la gente, las 3 comidas, y las comidas que comemos son más o menos, pues, unos más, otros menos, suculentas. Entonces nosotros evitamos la grasa. La grasa da colesterol, dicen, lo engorda uno, propicia enfermedades cardíacas. Pero en aquel tiempo, fíjense, tener un poco de grasa implicaba pues el buen alimento. El buen alimento tenía grasa, porque finalmente la grasa es la que se acumula en el cuerpo y le sirve al organismo para ir en momentos de escasez, para poder el organismo defenderse con la grasa que acumula antes de entrar a consumir, diría yo, la masa muscular y finalmente también el cerebro, que es lo último que se consume. Es por eso se dice manjares enjundiosos o suculentos, enjundiosos. La enjundia es la grasa de los animales. Vinos de solera, vinos generosos, de solera. Si mal no estoy, es una expresión muy española. Ustedes saben que España, sobre todo el sur de España, pero también en el norte, es la tierra del vino. Los países mediterráneos cultivaron la vid y hacen vinos maravillosos. En España, en el sur de Francia, los vinos du Midi en Francia son maravillosos. También los vinos italianos, los vinos griegos. Aún Israel hoy cultiva vinos, en la antigüedad también los cultivaba. Palestina, los árabes no cultivan vinos porque no cultivan la vid, ni hacen vino porque el Corán lo prohíbe, pero los judíos siguen hoy en día como sus ancestros tomando el vino, como lo dice el texto. En un festín, pues, no faltan los manjares suculentos, los manjares enjundiosos, los vinos de solera, los vinos generosos. De solera brilla el sol, queridos oyentes, en la parte mediterránea de Europa y en el norte de África. Y por tanto los vinos con los racimos de uvas madurados por el último sol de la primavera y el sol del verano, pues los racimos maduran maravillosamente. Y el vino que se toma de ellos es un vino muy agradable, de muy buen sabor, vinos de solera. El festín pues está preparado, Dios lo preparará, y es un festín universal, no solamente para su pueblo, es un festín en el monte Sión, en el templo. Todas las naciones organizarán una peregrinación hacia el monte santo del Señor, y allí pues está el festín preparado para todos. Es la imagen del banquete, amables oyentes, como un símbolo muy diciente
de la reunión última de todos alrededor de una mesa con Dios. Es el banquete del reino. Esta figura fue cotizada en los profetas. Aquí aparece en un texto pues relativamente tardío, pero de todas maneras desde antes de este texto, en muchos otros puntos de la Biblia, el banquete divino es un símbolo muy usado para expresar la esperanza del reino de Dios. Y precisamente en el texto evangélico se toma también este mismo símbolo. Fíjense, ese banquete, ese festín será tan maravilloso y para todos que finalmente va a ser apartada la tristeza, el duelo, el luto. Arrancará en este monte el velo que cubre todos los pueblos, el paño de luto que tapa todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Es la última frase. Aniquilará la muerte para siempre. Esa última frase se sale de la estructura paralela y algunos piensan que puede ser una adición posterior, pero es una adición bien lograda. ¿Por qué? Porque finalmente el paño de luto, el velo que cubre a los pueblos y el paño de luto que tapa a las naciones, precisamente es la tristeza, el agobio, la angustia, que finalmente culminan en la muerte. Las lágrimas de los ojos de todos serán enjugadas, el oprobio del pueblo será apartado. Ese es el día del triunfo de Dios y del triunfo de los suyos, no solamente pues de Israel, sino también de todos los pueblos que acudirán al banquete, son invitados a él, participarán en él. Es el día final de la salvación, aquel día, Hayom Hahu, dice el texto bíblico. Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. Así como en los domingos anteriores tomamos, o la segunda lectura fue tomada de la carta a los Filipenses, también este domingo un pedacito muy breve de la carta a los Filipenses se nos propone como segunda lectura. Aquí Pablo habla de su propia experiencia, de su experiencia apostólica, que fue una experiencia, diría yo, dura, difícil, con mucha frecuencia él en sus cartas, tal vez en 1 Corintios lo hace, por allá por el capítulo 3 y 4, si mal no recuerdo. También en 2 Corintios lo hace ampliamente, en los capítulos 12 a 14. En 2 Corintios pues está, digámoslo así, Pablo se explaya contando sus peripecias, sus dificultades, sus luchas. En Filipenses también lo hace. Esto pertenece, diría yo, a la forma paulina de escribir. Yo pienso que contarles a sus lectores, que son la gente de sus comunidades, lo que él como apóstol tuvo que hacer, lo que tuvo que sufrir, lo que tuvo que aguantar, pertenece precisamente a su forma de evangelizar, precisamente porque él quiere constituirse en modelo para sus propias comunidades. El modelo básicamente es Jesucristo, pero el apóstol se atreve a presentarse a sí mismo como modelo. Por eso sus luchas y sus dificultades son mencionadas por él con mucha frecuencia, con el objeto de que los cristianos a los cuales se escriben a diferentes comunidades sepan que la opción cristiana pues lo lleva a uno a atravesar por luchas, por vicisitudes, por subidas y por bajadas, por momentos de tristeza y también momentos de alegría. Es decir, así como él aguantó, dice Pablo, también ustedes deben aguantar. El pedacito está tomado pues de la parte final de la carta a los Filipenses. Hermanos, sé vivir en pobreza y en abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo. La hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso hicisteis bien en compartir mi tribulación. En pago, Dios proveerá a todas vuestras necesidades, con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús.
A Dios nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo escribe a la iglesia de Filipos desde su prisión en Éfeso. En Éfeso pasó Pablo un buen tiempo prisionero. Llegó en la segunda carta a los Corintios al comienzo. Nos dice que él desesperó de su vida, le pareció que ya no saldría de esa prisión, sin embargo salió. En la prisión pues escribió la carta a los filipenses, al menos uno de los fragmentos de los que la carta se compone. Algunos autores dicen que la carta a los filipenses es la unión de dos fragmentos. No quisiera entrar acá en estos detalles. Otros dicen que no, que es una carta completa. En fin, no quisiera tocar esos detalles críticos directamente. Cuando explique la carta a los filipenses, podré, con la ayuda de Dios, indicarles lo más conveniente al respecto. En todo caso, estando en la cárcel, pues, probablemente Pablo recibió ayuda de la gente de Filipos. Sabemos también que estando en Corinto también recibió ayuda de la gente de Filipos. ¿Qué tan extraño es esto? De los corintios, que eran una comunidad, digámoslo así, económicamente, mejor sostenida. En Corinto había gente pudiente, en cambio en Filipos la gente era decididamente más pobre que la gente de Corinto. En cambio, en Corinto Pablo no quiso nunca recibir nada de la comunidad. Simple y llanamente se bastaba con el trabajo de sus manos. Lo mismo, dice él, hizo en Tesalónica. En cambio, estando él en penurias en sus viajes, probablemente pues en la cárcel de Éfeso y en Corinto, la gente de Filipos le mandaba ayuda y Pablo la recibía. Y aquí les agradece la ayuda que le mandaron. Estaba, por tanto, él, como más positivamente dispuesto en ese sentido con los de Filipos que con los corintios. Tal vez por ser la gente de Filipos más sencilla, cautivaban más de cerca el corazón de Pablo. Tal vez Pablo se daba cuenta que a la gente pobre tal vez se le puede recibir con mayor tranquilidad que a la gente más pudiente y que a la gente rica, porque tal vez los pobres nunca van a aprovechar esa condición de donantes para volverse exigentes. Eso me atrevería yo a pensar. En todo caso, Pablo aquí lo dice y agradece a los filipenses la ayuda. Pablo estuvo en Filipos durante el llamado segundo viaje, cuando pasó de Asia a Europa, por Samotracia, luego por Neápolis, que hoy en día se llama Kavala, y luego por tierra siguió hasta Filipos, y allí estuvo un buen tiempo. Esa fue la primera vez que Pablo estuvo en Filipos. Luego pasó a Tesalónica, luego a Berea, Atenas y Corinto, en el llamado segundo viaje en el cómputo lucano. Y luego volvió otra vez a Filipos, sabemos, cuando intempestivamente fue a Corinto y tuvo que salir como los perros en misa, fue a Filipos y de allí pasó otra vez a Asia. Y finalmente sabemos que volvió a Filipos cuando salió de la cárcel de Éfeso y en camino hacia Corinto permaneció en Filipos por la época de Pascua. Ya en la última etapa de la misión de Pablo en Oriente. De modo que por lo menos 3 veces estuvo Pablo en Filipos. Pues bien, esta carta es escrita seguramente antes de la tercera estadía de Pablo en Filipos. Y fíjense pues cómo se presenta el apóstol a sí mismo. Sé vivir en pobreza y abundancia, es decir, cuando hay, pues se aprovecha lo que hay. Y cuando no hay, entonces uno se aguanta. Sabe vivir pues cuando tiene y cuando no tiene. Estoy entrenado en todo y para todo, la hartura y el hambre. Por una y otra cosa pasó. Si no, ustedes busquen, si quieren, tener más detalles en los capítulos 12 y siguientes de la segunda carta a los Corintios. Y ahí verán, pues, una lista tremenda de vicisitudes por las que Pablo pasó. Estoy entrenado en todo y para todo, la hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Como está hablando, pues, de hartura y hambre, de abundancia y privación, Pablo, entonces, después de una frase magistral, todo lo puedo en aquel que me conforta, es decir, en Jesucristo y en Dios. Es difícil saber a quién se refiere,
Posiblemente se refiere a Dios porque enseguida habla de Dios. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Pablo a continuación dice que los filipenses le ayudaron. En todo caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación. Es decir, cuando se hallaba en dificultades, presumiblemente en la cárcel de Éfeso y aún antes en Tesalónica y en Corinto, en dificultades, los filipenses le ayudaron. Y añade, en pago Dios me proveerá, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con su magnificencia. Mi Dios, dice él, Otheosmu, por eso es muy probable que aquel que me conforta, al cual se refiere antes, es también mi Dios. Proveerá pues mi Dios a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Dios pues les pagará todo lo que hicieron por Pablo. Es lo que él les quiere decir. Pablo es consciente, y eso lo dice en la segunda carta a los Corintios, que la gente de Corinto era mucho más pudiente que la gente de Filipos. Por eso cuando organizó la colecta en Acaya, es decir, en Corinto y sus alrededores, no la había organizado todavía en Filipos. Y cuando la gente de Filipos se entera que Pablo va a Corinto para ocuparse de los últimos toques de la colecta que está realizando a favor de la gente de Jerusalén, entonces dice él en 2 Corintios que los filipenses le rogaron, le suplicaron que los dejara también a ellos participar en la colecta. Y entonces también en Filipos la gente colaboró para que Pablo pudiera llevar una buena ofrenda de Filipos junto con la de Corinto y otras partes hacia Jerusalén, a donde llega pues después de salir de Corinto, llega a través de Cesarea a Jerusalén, donde entrega su ofrenda a la iglesia personificada en Santiago. Fíjense bien la frase que emplea Pablo, o como traduce aquí el texto que tengo frente a mis ojos, en pago de lo que ustedes hicieron por mí, Dios les proveerá con magnificencia, dice él, en pago. Entre nosotros los cristianos, en nuestra cultura aquí en Colombia, no sé si en otras partes, o no sé si en España, acostumbramos decir cuando alguien nos da algo o nos hace un favor, Dios le pague, Dios le pague. Fíjense pues cómo en esta carta de Pablo tenemos una expresión del apóstol que en alguna forma pues prepara la forma como nosotros solemos hablar y agradecer. Dios le pague. Y llegamos al texto del Evangelio. Es Mateo capítulo 22 versículos 1-14. Recuerden que les dije al comienzo que hemos leído estos domingos del tiempo ordinario 4. Esta es la cuarta. Hemos leído ya 3 parábolas que Mateo pone en esta última parte de la actividad de Jesús. Una de ellas antes de llegar a Jerusalén y las otras 3, inclusive pues esta, cuando ya está hablando en el templo, en ese espacio que según Marcos ocupa después del domingo y el primer día de la semana, el lunes, ese martes, según Marcos. Según el esquema de Marcos, en Mateo el esquema no es tan riguroso. Jesús habla en el templo largamente, y Marcos pone allí la parábola de los viñadores, y Mateo pues enmarca la parábola de los viñadores en otras 2, la de los 2 hijos y esta, la de la gran cena. Vamos a escuchar pues el texto de la gran cena, Mateo 24, versículos 22-14. En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo, diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran: tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto, venid a la boda. Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera y envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: la boda está preparada,
pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos, y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta, y le dijo: «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?». El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: «Atadlo de pies y manos, y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos». Queridos oyentes, como les dije antes, este texto de Mateo es de Q, es decir, la fuente común a Mateo y Lucas. En la parábola muy parecida, una versión de la misma parábola está en Lucas capítulo 14, versículo 15 y siguientes. Pero la de Mateo tiene unas particularidades que indican de inmediato que el evangelista tomó el texto de Q y le dio una profunda redacción, es decir, lo adaptó a lo que Mateo quería decir. Fíjense, por ejemplo, para indicarles solamente algunos detalles. En Mateo se trata de un rey, el que organiza la fiesta, y la fiesta es las bodas de su hijo. Por eso, en algún puntico de Mateo, cuando dice el rey, todo está, la fiesta está, la boda está preparada. La boda, es decir, la boda es la fiesta de bodas. ¿Ven? Es la fiesta, pues, de las bodas del hijo del rey. En Lucas, y posiblemente en el texto original de Q, no se trataba, pues, de un rey que organizaba las bodas de su hijo, la fiesta de bodas, y que invitó gente a ella, como es natural, sino de un hombre que organizó una fiesta. Simplemente un señor cualquiera organizó una fiesta, y este señor invitó, pues, a sus amigos. Y los amigos se disculparon porque tenía cada cual otros negocios que hacer o otras cosas que hacer. Algunos que estudian la tradición judía antigua encuentran por allá alguna narración judía que habla de algo parecido, y dicen que la parábola que aquí se pone en boca de Jesús pues se basa en esa composición judía. Pero, digamos, tanta perspicacia y tanta sospecha de las cosas que provienen o que son transmitidas como provenientes de Jesús, pienso yo que es exagerada. Por eso, esa época, queridos oyentes, en que los grandes autores, los grandes críticos, los grandes eruditos que trabajaban la tradición del Evangelio derramaban por doquier un escepticismo histórico, pues, hasta el extremo. Esa época, a Dios gracias, ya terminó en la investigación más reciente. Hoy encontramos autores pues actualísimos, que también pues tienen sentido crítico y estudian la tradición, digamos, concienzudamente. Encontramos una muchísima mayor confianza en que las cosas transmitidas en la tradición del Evangelio pues provienen, o al menos pueden provenir de Jesús. No es necesario pues atribuir a otros la inventiva que perfectamente podría ser atribuida y debería ser atribuida a Jesús. Bien pudo pues Jesús hablar de un tema semejante. Un hombre hizo una fiesta, invitó a gente y la gente invitada pues no quiso ir porque tenían algo para ellos más importante que hacer. En Lucas, que es la versión más cercana a Q, cuando los invitados originales pues no quisieron ir, entonces el Señor no se desanimó y dijo que le dijo a su criado, ya que ellos no vienen, entonces busca otra gente para que venga, porque ¿cómo vamos a dejar perder toda esta comida? Y entonces el criado cumplió el recado y trajo otra gente. Y entre los que lo trajo, el señor, pues el dueño, el del que organizó el banquete, le dice, así está en Lucas: ve pronto por las calles y los callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los inválidos, los ciegos y los cojos. Y el criado hace eso, exactamente, trae pues a los más
digamos, a la escoria de la sociedad, a aquellos a los cuales nadie invita, los lisiados, los ciegos y los cojos. Por tanto, lo último de este mundo lo trae. Los autores, pienso yo con mucha perspicacia, atribuyen esta lista de o que caracteriza a los invitados como los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos, la atribuye al propio Lucas. Lucas es el evangelista que con mayor ahínco y mayor interés trata a los pobres y presenta la ayuda a los pobres como lo más importante que un cristiano tiene que hacer. Eso pues en cuanto a lo de Lucas. Mateo, y esto es lo que nos interesa porque el texto que toca leer este domingo es de Mateo, los criados van pues donde los invitados y los invitados los tratan mal. En Lucas no se dice eso y Jesús posiblemente no habló de ese tema. En Mateo sí. ¿Por qué? Porque los criados en Mateo, aquí en esta parábola, se asimilan a los criados del dueño de la viña que la alquiló. Y esos criados son los profetas que fueron maltratados y asesinados por los viñadores homicidas. De modo que Mateo en alguna forma vuelve esta parábola de la gran banquete parecida a la parábola de los viñadores homicidas. Y fíjense, como en los viñadores homicidas, cuando el dueño de la viña mandó finalmente a su hijo y a su hijo también lo mataron, en la parábola de los viñadores homicidas se preguntaba qué hará el dueño de la viña con estos malvados. Y los mismos que escuchaban a Jesús, que son los sumos sacerdotes y los senadores, contestaron: hará morir de mala muerte a esos homicidas y entregará la viña a otros que le entreguen sus frutos a tiempo. Hará morir de mala muerte. Pues bien, aquí ya esa mala muerte que va a sobrevenir sobre los viñadores homicidas, aquí ya se menciona explícitamente como los enviados del dueño del rey. Es un rey que organiza el banquete para las bodas de su hijo. Fueron maltratados y asesinados. Entonces, ¿qué hace el rey? Fíjense, esto solamente lo trae Mateo. Los convidados no hicieron caso. Dice, el rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Oigan pues, eso no está en ninguna forma en el texto de Lucas y por tanto no era tema de la parábola en Q, es decir, en la fuente original. En cambio en Mateo sí, porque Mateo está interpretando, queridos oyentes, la parábola a la luz de los acontecimientos históricos del pueblo judío. ¿Ven? El pueblo judío, aquí está hablando Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores. Jerusalén fue destruida en el año 70 y el Evangelio de Mateo clarísimamente, como lo hizo el cristianismo de esa época, interpretó la catástrofe de Jerusalén, la ruina del templo y la masacre en masa de judíos. La interpretó como un juicio divino frente a esos asesinos, que así se dice, esos malvados que acabaron o que mataron a los enviados del rey. Ven ustedes. La parábola pues se alegoriza, es decir, los detalles mismos de la parábola van adquiriendo un sentido propio cada uno. En este caso el rey Dios envía sus ejércitos, que en este caso son los ejércitos romanos, que acaban con esos asesinos, es decir, los jefes judíos ante todo, y prenden fuego a la ciudad, es decir, a Jerusalén. Uno ve claramente pues en Mateo esa intención no estaba pues en la parábola de Q ni en la versión lucana de la parábola. Cuando en Lucas el señor que hace la fiesta se ve desairado por los convidados que no quisieron ir, entonces le dice a su criado que haga una especie como de recorrido o un doble recorrido para traer gente a la fiesta. En Lucas el recorrido que hace el criado es doble. Fíjense cómo dice Lucas, es interesante tener en cuenta estos pequeños detalles. Que vaya pues, dice Lucas así, Lucas 14, versículo 21, el criado regresó y lo contó todo a su amo. Entonces el amo se enojó
y dijo al criado: ve pronto por las calles y los callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. De modo que es el primer recorrido del criado, por las calles y callejones de la ciudad, es decir, dentro del pueblo mismo, donde vivía el Señor que hizo la fiesta. Trajo pues la gente, y luego le dice el criado. Más tarde el criado dijo: Señor, ya hice todo lo que usted me mandó, y todavía queda sitio. Entonces el amo le dijo al criado: ve por los caminos y los cercados, y obliga a otros a entrar, para que se llene mi casa. Es decir, ya no era simplemente en la ciudad, por las calles y los callejones, sino por los caminos y por los cercados. Tenía que ir más lejos. No solamente la gente de ahí, sino otra gente que vivía más lejos. Había que traerla a la fiesta, casi obligada. Tráigala, oblíguelos a que vengan. ¿Ven? Ese es el texto en Lucas, y presumiblemente en boca de Jesús. Es decir, no solamente serán invitados. ¿Ve? Los primeros invitados no quisieron ir porque estaban muy ocupados haciendo sus cosas. A veces, y yo creo que este es el sentido en boca de Jesús de esta parábola, a veces a uno las ocupaciones del mundo, todo lo que uno tiene que hacer, no le deja a uno tiempo ni lugar para atender las cosas de Dios, las cosas del reino. Estoy muy ocupado, no puedo ir. Muy ocupado, tengo esto y esto otro. ¿Ven? Algo parecido, fíjense, lo dice Jesús según Lucas en ese hermoso episodio de Marta y María. Marta está ocupada haciendo el servicio. María está sentada a los pies de Jesús oyendo su palabra. Y aunque Marta protesta, Jesús defiende a María. No, solamente una cosa es necesaria, querida Marta. María escogió la mejor parte, no se la quitarán. Posiblemente en boca de Jesús el sentido pues de la parábola era ese. A veces tenemos tantísimo que hacer, tantísimas cosas que hacer, que no nos queda tiempo para hacer lo único que queda y lo único que se necesita. Pues después de que el rey de Mateo pues castigó a esos sinvergüenzas por asesinos y por malvados, acabando con ellos y destruyendo su ciudad, ahí sí se preocupó otra vez del criado. Vaya pues a conseguir gente. Ustedes ven la artificialidad del cuento en Mateo, de la parábola en Mateo. Ven, porque imagínense ustedes que habría ya de ese banquete servido, que ya estaba listo, mientras que el ejército del rey acabó con esos asesinos y destruyó su ciudad. Eso toma días, semanas, imagínense. Y el banquete ya estaba preparado, la mesa estaba servida, todo estaba listo. De modo que cuando llegaron estos invitados, los nuevos, entonces ya me imagino que todo estaba frío, completamente frío el banquete. Es decir, la composición de Mateo es a todas luces secundaria y artificial. Pero eso no le importa a Mateo, porque a Mateo le importa el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Fíjense lo que dice al final. Le dice pues el rey a los criados después de la masacre de los enemigos y la destrucción de la ciudad. Dice: id ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Fíjense que malos y buenos, eso para nada figuraba en la parábola en Lucas, ni tampoco, en este caso, pienso yo, en la mente de Jesús. A Mateo sí le importa que sean malos o que sean buenos, porque finalmente al banquete último al cual Dios nos invita, a nosotros, es decir, a ustedes y a mí, porque los primeros invitados, es decir, los grandes jefes judíos, no fueron dignos de esa gran fiesta y quedaron excluidos y fueron castigados. ¿Ven? Ahora sí importa ser malo o ser bueno. Los criados salen a buscar gente y reúnen a todos y los traen a la fiesta, malos y buenos. Y entonces viene la última escena, la de Mateo, que es patética. No está en Lucas, ni está tampoco en el texto de la parábola en Q. Es de la cosecha de Mateo, es de la teología propia del evangelista. Este tema aparece en el evangelista Mateo a cada punto, a cada rato. Fíjense cómo pasa. Llega el rey, pues, en la última escena. Ya está toda la gente reunida, los malos y los buenos, que se fueron a buscar en los cruces de los caminos, los criados, y los trajeron y los metieron a la sala del banquete. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta. Oiga pues, estaba allá,
pero vestido de cualquier manera. Y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? Amigo, file. Mateo se usa esta palabra amigo en un sentido más bien despectivo, cuasi irónico, como por ejemplo, así le dice Jesús a Judas: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? Es decir, si llegaste, si te invitaron, porque los otros no vinieron, al menos debiste prepararte bien, vestirte adecuadamente para este festín. Se trata del festín de la fiesta de bodas del Hijo del Rey. No es pues cualquier pisco labis, no es la fiesta de bodas del Hijo del Rey, es decir, el banquete final del reino de Dios. De eso se trata. De eso ni más ni menos se trata. Por tanto, no se puede entrar a ese banquete en cualquier forma. Cuando el rey le pregunta pues al pobre hombre eso, él se queda mudo. Entonces el rey dijo a los comensales, a los camareros: atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será llanto y rechinar de dientes. Esas palabras últimas las encuentra Mateo en la fuente Q, y luego las usa varias veces a lo largo de su evangelio en los punticos que él mismo redacta. Aquí, por ejemplo, esta última escena pues es redacción de Mateo, y es una idea pues que Mateo estima mucho y que en alguna forma Mateo pues toma de la predicación de Jesús. Es una idea que también pertenece a la mente de Jesús, como lo podemos ver, por ejemplo, en parábolas como la del trigo y la cizaña. Cuando el trigo y la cizaña finalmente se recogen en el tiempo de la cosecha, el trigo se guarda en el granero y la cizaña se ata en manojos y se arroja al horno. O cuando la red se echa al mar, los pescadores la sacan a la orilla y recogen el pescado bueno en cestas, y el pescado que no sirve lo tiran. Es decir, al final se hará la discriminación. Es una idea muy propia de Mateo, que también se funda de alguna forma pues en la mente de Jesús. Aquí esa idea está expresada en otro contexto, no en el contexto de una cosecha de trigo y cizaña, no en el contexto de una pesca de pescado bueno y pescado inservible, sino en el contexto de un banquete. Los invitados o los comensales vestidos adecuadamente, y el comensal mal vestido. El comensal mal vestido pues sale como pepa de guama de la sala del banquete, atado de pies y manos, es echado a las tinieblas exteriores, donde hay llanto y rechinar de dientes. La imagen es patética y todos nosotros los cristianos la conocemos muy bien. Así termina la parábola en la redacción de Mateo. Pienso yo que en la mente de Jesús la idea era, diría yo, más esperanzadora. Una fiesta maravillosa a la cual estamos invitados. Unos no van porque les importa más todo lo que tienen que hacer y no tienen tiempo para aceptar la fiesta. Pero la fiesta está organizada. Otros, como los que invitados no fueron, otros son traídos. En la predicación de Jesús posiblemente él se refería a los que aparecen con mucha frecuencia en sus parábolas: los publicanos, los pecadores, las prostitutas, es decir, la gente que era como el desecho del pueblo, el pueblo de la tierra, como llaman despectivamente los fariseos, la gente que no conocía la ley. Según los buenos de la época, para esa gente no había lugar junto a Dios. Jesús muestra que sí hay lugar, porque paradójicamente la gente que está invitada es la gente que finalmente no va, porque encuentra tiempo para todo, menos para atender la invitación que se le hace. Posiblemente Jesús pensaba así, de modo que la intención de Jesús no era tanto, amables oyentes, excluir a los primeros se excluyeron, sino más bien invitar a los segundos. ¿Ven? La mente de Jesús pues habría una posibilidad en el banquete a aquellos que por anticipado se creían o se pensaba que no eran invitados. Sí, hay puesto para ellos, y el puesto para ellos se obtiene precisamente porque los invitados no encontraron tiempo para ir.